¿Alguna vez sobreviviste a una capacitación que más que un elemento para tu desarrollo parecía un castigo? Creo que todos hemos estado alguna vez ahí, pero ¿sabías que una formación, además de ser un aspecto clave en tu desarrollo, puede salvar a una empresa de una posible demanda? Es cierto, el día de hoy vamos a conversar acerca de las capacitaciones, ¿no? Este elemento sumamente importante, no solamente para el desarrollo personal de cada uno de los trabajadores dentro de la compañía, porque va en línea de su experiencia dentro de la organización, sino que también es un punto importante, relevante dentro de la cultura organizacional de la compañía, que es lo que quiere que digamos, se viva en el día a día de la organización y además es un elemento clave para evitar la configuración de contingencias legales de cara al cumplimiento normativo. Yo soy Elías Munaico, abogado laboralista. Y yo, Ani Sandoval, psicóloga y coach organizacional, y hoy en el 10º episodio de Odisea Laboral traemos el tema capacitar para crecer o para cumplir, el punto donde se encuentra la ley y el talento. Acompáñennos. Uno, Una buena capacitación no es solamente un PowerPoint con letras chiquitas. Tiene que ver con una herramienta que conecta la cultura, el propósito, la estrategia del negocio y el desarrollo profesional de los colaboradores. Y cuando se desarrolla correctamente, puede aumentar el nivel de engagement en los equipos. Según algunos datos reveladores que, por ejemplo, hemos obtenido a través de LinkedIn Learning, vemos que el 94% de colaboradores estaría dispuesto a quedarse más tiempo en sus organizaciones si éstas invirtieran más en su desarrollo y aprendizaje. Y por otro lado, según Gallup, los colaboradores que reciben formación constante son un 21% más productivos y tienen 59% menos probabilidad de rotación. Por eso, cuando diseñamos una capacitación, tenemos que tener en cuenta tres elementos claves. Primero, la conexión con la estrategia del negocio, cumplir con todos los lineamientos normativos y legales que correspondan y finalmente velar porque sea útil y aplicable para el colaborador. Si estos tres elementos están presentes en una capacitación, pues nosotros podremos afirmar que realmente tendrá un alto impacto, cumpliremos las normativas que la ley nos exige y por otro lado sabremos que estamos aportando realmente al desarrollo de los colaboradores. es un tema muy interesante y sobre todo importante. ¿Por qué? Porque si tenemos a una persona que ya conoce su trabajo, está capacitada, lo más probable es que se reduzca el margen de error que siempre puede ocurrir en el cumplimiento de funciones y sobre todo reducimos con ello que se configure una contingencia, llámese accidente de trabajo o llámese investigación de SUNAFIL dedicada exclusivamente a verificar si cumplió o no cumplió con capacitar a las personas dentro de mi compañía. Así es. Y desde el punto de vista normativo, la capacitación no solamente es vista como una buena práctica, sino que tener el cumplimiento normativo me justamente respalda, me protege frente a eventuales demandas de daños y perjuicios o eventuales investigaciones de SUNAFIL. ¿Qué sucede? Si yo estoy en un proceso judicial en donde está justamente en discusión el resarcimiento por daños y perjuicios de un trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo dentro de la compañía, uno de los principales pasos que debo de dar en ese proceso es demostrar que esa persona estaba capacitada, sea para la función que estaba desarrollando, o sea, identificando los elementos de riesgo que están asociados a su puesto de trabajo y al lugar en donde se encuentra prestando servicios. Es el primer paso básico. Y claro, va en línea de lo que tú indicas de diseñar adecuadamente esto, porque frente a la pregunta del juez, ¿usted fue capacitado respecto de este punto? La respuesta del trabajador va a ser, bueno, es que era básicamente 5 minutos al inicio, firmábamos una lista, no profundizábamos en el tema y ya, Mm. terminó. Claro, pero si tú tienes una capacitación sumamente diseñada con el propósito para que estas personas realmente entiendan la importancia
de la capacitación, vas a poder demostrar no solamente esos documentos firmados, sino, por ejemplo, el material que tuviste en cada una de las capacitaciones, la cantidad de capacitaciones que tuvo, la duración de las capacitaciones, las personas que han desarrollado esas capacitaciones y qué nivel de experiencia tienen esos capacitadores. Si son externos, de repente pueden también darle mayor solidez a la posición que tenga la empresa. Pero es un asunto que debe ser bien trabajado. Justamente, de acuerdo a datos de la OIT, nos advierte que el 30% de las denuncias en el mundo laboral tienen su origen en una capacitación deficiente. Entonces, si buscamos reducir ese número desde el punto de vista organizacional, pues tenemos que hacer capacitaciones con propósito, sin duda. Y por ejemplo, a nivel de SUNAFIL, ¿no? Cuando estamos ante un supuesto de investigación por un accidente de trabajo mortal, Sunafil ha llegado a poner multa superior al 1.000.000 de soles, ¿no? Básicamente, al no identificar que una empresa capacitó adecuadamente a sus trabajadores o en el supuesto de las empresas que tienen contratistas, que por ejemplo una de ellas puede ser el rubro minero, también se les sanciona por no supervisar que las contratistas pues cumplan con las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Y todo ello se podría simplificar, eliminar, si es que tenemos un diseño de capacitaciones adecuados, justamente para evitar ese tipo de contingencias legales. Mm. Y ahí en lo que tú mencionas, Elías, las capacitaciones pues forman parte de un proceso de supervivencia para todos, ¿no? Correcto. Mm. Y yo creo que el reto está en unir dos cosas, ¿no? Formar para que los colaboradores crezcan en la organización, para que se desarrollen, para que cumplan correctamente sus funciones, pero al mismo tiempo sin dejar de cumplir lo que la ley solicita. Y cuando se logran ambos objetivos, la capacitación se convierte realmente en parte de la cultura de la organización y no solamente en un check para marcar y cumplir. Correcto. Y quizá pueda estar implícito en todo lo que indicaba hace un momento, pero no olvidemos que tenemos que tener trazabilidad, tenemos que tener respaldo documental, sea por escrito, sea virtual. Hoy que tenemos la virtualidad es mucho más sencillo, para poder esto trasladarlo al momento que tenga que utilizarlo, sea en la inspección, sea en el proceso judicial, o sea para justamente de repente certificarme en algún ISO, Mm, que también es importante. así es. Entonces, y volviendo al título del episodio de hoy, Elías, ¿la capacitación es una herramienta de desarrollo o una herramienta legal? Ambas cosas, ambas cosas. Perfecto. Y vamos ahora con nuestro acostumbrado bloque de preguntas y respuestas. Y me gustaría plantearte la siguiente, Elías. ¿Qué pasa si una empresa no documenta sus capacitaciones? A ver, desde el punto de vista legal, si una empresa no documenta, justamente no tiene esa trazabilidad, no tiene cómo demostrar ante el juez, ante el inspector que ha cumplido con su obligación. En palabras sencillas, es como si no hubiese existido esa capacitación. Mm, Circunstancia que la coloca en una posición bastante comprometedora de cara a lo que tiene que enfrentar ante el ente público, sea la inspección o sea el proceso judicial. mm, Es una debilidad que algunas veces ocurre, pero que no debemos repetirla, ¿no? mm. Ahora, vamos a una segunda pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que dice la capacitación respecto de la cultura de una compañía? Mucho. Si la cultura de una organización realmente está alineada al desarrollo, al crecimiento de los colaboradores, debe tener programas formativos sólidos, alineados a la estrategia y de real valor para los colaboradores. Por otro lado, si no es así, pues vamos a ver capacitaciones que lo que normalmente decimos en el argot de recursos humanos enlatados, ¿no? Hacemos algo para todo el mundo, pero en realidad un programa formativo bien desarrollado tiene que ver con un análisis, ocurre mucho antes incluso de que se ejecute esa sesión.
tiene que ver con un relevamiento de necesidades claro, con un conocimiento de cuáles son las necesidades del negocio, también con una identificación clara de cuáles son los lineamientos legales que tenemos que cumplir y realmente la creación de una experiencia, es decir, que sea ágil, práctico y que realmente sea de valor para los colaboradores y que sea capaz de transmitirlo de esa manera. Exacto, qué interesante este punto, porque justamente eh, muchas de las preguntas que a veces se desarrollan en un torno de asesoría empresarial es, ya, ¿cuál es el mínimo que tengo que cumplir? Mm, Y que va en línea lo que tú me dices, ¿no? Los enlatados para pasar la valla ahí como que rozando, ¿no? Y creo que no es la idea. Y justamente una cultura de una compañía que se preocupa en las capacitaciones, bueno, dice mucho de que su entorno laboral va a ser mucho más seguro. correcto. Y sobre ello, Elías, ¿qué responsabilidad legal tiene el líder directo si no impulsa la capacitación? A ver, desde el punto de vista legal, podríamos hablar de tres rubros grandes en los cuales puede incidir. Y va a depender mucho de la materia, Ujú, ¿no? Porque si vemos desde el punto de vista normativo, por lo menos a efectos generales tenemos obligaciones de capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo y tenemos obligaciones en temas de la prevención del hostigamiento sexual laboral dentro de las compañías. Eso para todos. ujú, Hay algunas capacitaciones sectoriales para cada grupo de compañías, dependiendo del sector en el cual se desarrollen, pero en estos dos uno de ellos por lo menos podría generar una responsabilidad que es mucho más grave. Pero volvamos a las tres. La primera, una responsabilidad disciplinaria. Oye, yo te contrato como líder y entre otras cosas, tu trabajo, tu chamba, está en línea de ver el desarrollo de tus trabajadores, de los que están dependientes de ti. Y también van en línea el cumplimiento de las capacitaciones obligatorias que tengo. Si tú no fomentas ello o no cumples con ello, bueno, no estás cumpliendo tu chamba. mm, Incumplimiento de obligaciones, responsabilidad disciplinaria, te puedo amonestar, te puedo suspender, te puedo despedir. Ahora, no solamente queda allí, porque si el asunto es muy grave, o sea, se convierte en un asunto muy complejo, y yo como empleador tendría que asumir alguna responsabilidad frente a terceros por esta inacción, también se abre la posibilidad de una responsabilidad civil de ese trabajador, ¿no? Resarcimiento por no haber cumplido con tus funciones en torno, por ejemplo, imaginemos un accidente de trabajo que no capacitó en un punto clave que fue gatillante que se cometa el accidente. Entonces, claro, ahí se genera un supuesto de responsabilidad civil en ese trabajador que puede ser demandado por el empleador para que pueda resarcir económicamente los daños que ha generado. En cuyo caso tendríamos que ser un proceso bastante largo. ¿Ok? ujú, Y un tercer punto que va en línea de la importancia o la relevancia del asunto que se haya generado y que está enfocado exclusivamente en el asunto de la responsabilidad por accidentes de trabajo en temas de seguridad y salud ocupacional es la responsabilidad penal, mm, ¿no? El líder que estaba a cargo de esta capacitación en donde se genera un incidente de accidente de trabajo y se comprueba que había una infracción grave o una negligencia sumamente grave de parte de esta persona, podría tener efectos penales también, ¿no? Qué Podría involucrar la libertad de esta persona. qué importante tener en cuenta, ¿no? De todo el impacto que podría tener a nivel de liderazgo que un manager no apoye o no acompañe los procesos formativos de su equipo. Correcto. ¿No? Y respecto a las recomendaciones, Elías, ¿qué tips tú les darías a las organizaciones referente al tema de las capacitaciones? A ver, de cara a un cumplimiento normativo y también organizacional, tendríamos tres recomendaciones principales, ¿no? La primera de ellas, lo que conversábamos al inicio, diseñemos las capacitaciones con propósito, Ujú, ¿no? Que no sean enlatados, que no sean un checklist, que sean realmente capacitaciones que estén asociadas con el negocio, con el giro del negocio que estoy desarrollando en el mercado, pero que tengan justamente una posibilidad de impactar en ello, ¿no? Que no sean las típicas por cumplir. mm, ¿No? Y en esa línea viene la segunda recomendación, que sean prácticas, ¿no? Que sean sumamente pragmáticas, porque incluso de acuerdo a data de HBR,
el 70% de la retención se incrementa si el aprendizaje es práctico. O sea, si vamos a ir a tener capacitaciones sobre qué es la seguridad de salud en el trabajo, no, o sea, no va. El tema teórico no va. Y ese temas prácticos, con ejemplos, con casuística, con experiencias comparadas, no solamente tienes en tu compañía, tienes compañías similares, que Ujú. para eso hay bastante información disponible en el mercado para poder utilizarla. Y finalmente, comprometer a los líderes, ¿no? Integrar adecuadamente a los líderes para que asuman su liderazgo en torno a que su personal también tiene que crecer sobre la base de las capacitaciones que tienen que cumplir dentro de la compañía, Así es. ¿no? Y en el caso de los trabajadores o de los colaboradores, ¿cuáles serían estas recomendaciones que les podríamos indicar? Bueno, serían tres también. Y empiezo con que debemos tener mucha curiosidad y orientación al aprendizaje. Es decir, tenemos que ver todas las herramientas que tenemos disponibles en nuestra organización para poder formarnos, pero también ver qué otros espacios de aprendizaje podemos construir nosotros mismos. Entonces, tener esta curiosidad, investigar, estar constantemente abiertos a esto y no asumir que ya lo sabemos todo. El segundo tip es da feedback cuando te lo pidan. Ok. Yo he trabajado muchos años en el área de capacitación y normalmente cuando pedimos feedback, a veces los participantes, y me incluyo, alguna vez he completado por completar la encuesta, pero en realidad da mucha información rica que el participante puede brindar a la empresa para que pueda mejorar constantemente. Entonces, si tienes la oportunidad de dar feedback, aprovéchala, brinda toda la información y construye. ¿No? Ese es un espíritu también de construcción y de mejora continua. Y por último, y no menos importante, pensar en cómo podemos aplicar todo lo que vamos aprendiendo en el ejercicio de nuestras funciones. Como bien mencionas, un aprendizaje práctico obviamente es más atractivo para los seres humanos porque aprendemos mejor haciendo, pero si esto no lo llevamos a la cancha y no lo utilizamos en el día a día, el aprendizaje se pierde. Entonces, hay mucha información que vamos a recibir y cómo la consolidamos realmente aplicándolo en nuestro trabajo. Así que esas son mis tres recomendaciones para el día de hoy. Y llegando ya a la última parte de este episodio, pues concluimos que capacitar no es solo marcar un check en una lista, es la posibilidad también de brindar un mensaje de liderazgo en el que realmente nos importen los colaboradores y nosotros desde nuestro rol como colaboradores poder aprovechar todas estas oportunidades de aprendizaje para poder potenciar nuestro crecimiento, tanto dentro como fuera de la organización. Exacto. Y utilicemos las capacitaciones no desde el enfoque de que, bueno, tengo que cumplirlas para evitarme una multa, sino justamente con ese propósito de hacer crecer a las personas sobre la base del conocimiento que voy a trasladar, porque de esta manera yo genero que los trabajadores tengan un mejor engagement con la compañía, que la cultura sea una cultura respetuosa de las capacitaciones que tienen que cumplir, sobre todo en temas de seguridad y salud ocupacional, y sobre todo también en temas de seguridad laboral. Y finalmente esto va a generar o a, digamos, a brindarme un espacio de trabajo seguro, que es una de las cosas que la OIT también busca en torno a las organizaciones laborales. Muchas gracias, Elías, por el episodio de hoy y estamos llegando ya a los últimos episodios de esta primera temporada. De hecho, la siguiente es oficialmente la última, Elías, y tenemos a un invitado muy especial, así que los invitamos a todos a suscribirse a nuestros canales en YouTube y Spotify. Nos encuentran como Odisea Laboral y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias, síganos en este viaje. Nos vemos pronto. Hasta luego.